Siento que muchos de ellos lo han tratado injustamente, y he dicho esto antes y lo digo en serio, que no puedo. Después de que nos hayamos ido y estemos fuera de este mundo, los libros que queden serán, ya sabes, historia. En el pico de su fama, y francamente a lo largo de su vida, cada mujer americana sintió que Priscilla Presley estaba viviendo el sueño. Su sueño. Estaba casada con Elvis Presley. Así que puedes imaginar lo sorprendidos que estaban esos mismos superfans cuando Priscilla dejó a Elvis. Y cuán sorprendidos estaban al descubrir que tan pronto como Elvis Presley murió, ella lo había engañado. Ahora, no necesito decirles lo que las implicaciones significaron para Priscilla. Se convirtió en el enemigo público número 1. Y hasta hoy, todavía hay boomers que no soportan a Priscilla Presley. Pero, ¿hay algo más en esta historia? ¿Podemos saber por qué Priscilla abandonó y engañó al rey del rock and roll? La verdad es que podemos. Y es de dominio público desde hace casi medio siglo. Así que vamos a sumergirnos en ello. ¿De acuerdo? Esta es la relación increíblemente tóxica que Priscilla y Elvis Presley compartieron. La muerte de una megaestrella. Tengo que hacer esto primero. Esta es una canción que acabo de grabar. Es una vieja canción llamada Unchained Melody. Inmediatamente después de su divorcio, Elvis Presley se convirtió en una sombra de su antiguo yo. El temprano 1970s había sido bueno a él. Sus fans dirían que fue bueno con los primeros años 70. La cuestión es que Elvis Presley estaba en la cima de su fama y la vida no podía irle mejor. Pero todo estaba a punto de empeorar. Con sus electrizantes actuaciones y su innegable carisma, había conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Pero entre bastidores, las presiones del estrelato hacían mella en el rey del rock and roll. Elvis siempre había sido conocido por su extravagante estilo de vida, rodeado de un estrecho círculo de amigos y socios. Sin embargo, con el paso de los años, su salud empezó a deteriorarse. Las excesivas giras, los trasnochos y las constantes exigencias de su carrera empezaban a pasarle factura. A principios de los 70, Elvis empezó a depender de los medicamentos, lo que empeoró su estado físico y mental. Su peso fluctuaba y sufría insomnio y cambios de humor. A pesar de estos problemas, siguió actuando y cautivando al público con su magnética presencia en el escenario. Pero con el paso de los años, Elvis se fue aislando cada vez más. Su matrimonio con Priscilla Presley había terminado en divorcio en 1973, dejándole el corazón roto y buscando consuelo. Encontró consuelo en la compañía de su séquito, conocido como la Mafia de Memphis, que le fue fiel durante toda su vida. Pero ni siquiera su lealtad fue suficiente. Priscilla había tenido una aventura con un instructor de karate que él le recomendó. Su nombre era Mike Stone, y en un ataque de paranoia, exigió a su guardaespaldas que contratara a un asesino a sueldo para acabar con Stone. Era tu profesor de karate, ¿verdad, Mike Stone? And you went off, then, and lived with him, yeah. Se dijo que Elvis trató de matarlo, o quería que lo mataran. Cierto, ¿crees que en ese momento sí? Fue un momento de debilidad. Afortunadamente, él cambió su mente. A finales de 1970, la salud de Elvis había alcanzado un punto crítico. Su adicción a los medicamentos recetados se había descontrolado, lo que le llevó a frecuentes hospitalizaciones. Su peso se había disparado y luchaba por mantener su imagen, antaño icónica. A pesar de estos problemas, siguió actuando, impulsado por su amor a la música y su dedicación a sus fans. Pero el 16 de agosto de 1977 sobrevino la tragedia. Elvis Presley fue encontrado inconsciente en su mansión de Graceland, en Memphis, Tennessee. Murió en el retrete. La noticia de su prematura muerte conmocionó al mundo entero. Los fans lloraron la pérdida de su ídolo y la industria musical de una auténtica leyenda. La causa oficial de la muerte de Elvis fue un ataque al corazón, pero los rumores y las especulaciones no tardaron en extenderse. Algunos creían que su consumo de drogas había contribuido a su fallecimiento, mientras que otros cuestionaban las circunstancias que rodearon sus últimos momentos. El mundo tuvo que enfrentarse a la pérdida de un icono cultural y a las preguntas sin respuesta que quedaron en el aire. Tras la muerte de Elvis, el mundo lloró la muerte de un genio de la música. De todos los rincones del planeta llegaron homenajes a su contribución a la música y a su legado perdurable. Pero poco sabía el mundo que, entre bastidores, estaba a punto de desatarse un escándalo que cambiaría para siempre la percepción de Elvis Presley y de la mujer a la que una vez amó. Mientras el mundo lloraba la pérdida de Elvis Presley, su ex esposa, Priscilla Presley, volvía a ser el centro de atención. La fascinación del público por el rey del rock and roll se extendió a su vida personal, y Priscilla se convirtió en objeto de un intenso escrutinio. Tras la muerte de Elvis, Priscilla se enfrentó a la difícil tarea de gestionar su patrimonio y preservar su legado.
Asumió el papel de albacea testamentaria y supervisó la inmensa fortuna que Elvis había amasado a lo largo de su carrera. Pero para el mundo de fans que adoraban y veneraban a Elvis, no era suficiente. ¿Qué era eso de una aventura? ¿Qué ocurría realmente a puerta cerrada? En aquellos días no había mucha gente que estuviera del lado de Priscilla. Incluso Priscilla no parecía estar de su lado. Muchas veces sonaba como si se estuviera crucificando a sí misma. Para mí irme fue la decisión más grande de mi vida. Nadie es perfecto, era un ser humano. Ese es el aspecto que estoy tratando de mostrar. Eso es todo. Esa era la intención de todo el libro, es mostrar una historia de amor. Un hombre. Un ser humano. No un artista, no la imagen, no el ídolo. Aún lo amas absolutamente. Esto venía después de que ella había revelado al mundo que él la preparó cuando ella tenía 14 años y con sus padres actuando para convertirse en la esposa perfecta. Después de confesar lo protegida que la mantenía del mundo. Después de revelar que la engañó repetidamente sin remordimientos. Y después de revelar que la gota que colmó el vaso, la razón por la que decidió que había terminado con ella, fue porque él la forzó. Priscilla era y sigue protegiendo el legado de Elvis, pero por mucho que lo intente, no puede proteger el pasado de un hombre cuya fama dominó a toda una civilización. Porque en los años que seguirían, y cuando los historiadores de la cultura pop empezaron a diseccionar el legado y la historia de Elvis Presley, empezaron a ver lo problemático que había sido el icono musical. Y lo creas o no, podías rastrearlo hasta su infancia. Elvis era un niño perturbado, cuya ideología infantil nunca abandonó, ni siquiera cuando se hizo hombre. Y como en la mayoría de los casos de niños perturbados con excesos sexuales, puede remontarse a la relación que Elvis mantenía con su madre. Niño de mamá. Johnson seguro que quiere que lo mencionemos, y queremos mencionarlo. Creo que las ganancias del espectáculo van a la leche de Cynthia Corre, qué bien. ¿Elvis? Sí, señor, que es bien, y me gusta decirlo, lo haré. Deja ver qué esperaré. I'd like to say that we have a diamond ring that we're going to have. Es un premio de la puerta. Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935, en Tupelo, Mississippi. Desde el principio, Elvis compartió un vínculo inquebrantable con su madre, Gladys Love Smith Presley. Su relación estuvo marcada por el amor, la devoción y un profundo sentido de la responsabilidad. Gladys tenía solo 21 años cuando conoció a Vernon Presley, el padre de Elvis, en Tupelo. Se fugaron y se casaron en el verano de 1933, mintiendo ambos sobre su edad para que fuera legal. Sin embargo, su apasionada historia de amor se enfrió rápidamente, sobre todo después de que Vernon fuera condenado a 3 años en la penitenciaría de Parchman por falsificar un cheque. Vernon no era un hombre muy decidido, y el resultado fue que su familia sufrió. Así que cuando Vernon estaba en la cárcel, su hijo, el joven Elvis, que entonces solo tenía 3 años, tuvo que convertirse en el hombre de la casa. Fue durante este tiempo que Elvis desarrolló un fuerte sentido de responsabilidad hacia su madre. Le prometió que algún día pagaría las deudas de la familia, les compraría coches de lujo y les proporcionaría una gran casa. Cuando Vernon volvió de la cárcel, no había cambiado. Y lo que era peor, como ahora era un ex convicto, le costaba mantener un trabajo estable, dejando a Elvis el papel de protector y proveedor de su madre. A partir de los 19 años, Elvis se convirtió en el único sostén de la familia, trabajando sin descanso para mantener a su madre y garantizar su felicidad. Y a medida que fue alcanzando el éxito, este papel se consolidó en la familia. Gladys, descrita a menudo como una figura asfixiante, encontró consuelo en el éxito de su hijo. Se enorgullecía de los logros de Elvis y se deleitaba con su creciente estrellato. Los primeros artículos de las revistas destacaban a menudo la cercanía de Elvis a sus padres, especialmente a su madre. Las historias sugerían que su devoción se intensificaba por el hecho de que no solo era un chico sureño temeroso de Dios, sino también hijo único. Su hermano gemelo había muerto trágicamente al nacer. Aunque algunos consideren que Gladys era dominante, es importante separar la realidad de la ficción. No hay pruebas que apoyen los rumores de que Elvis y Gladys mantuvieran una relación inapropiada. Es cierto que a veces dormían juntos cuando Elvis era niño, pero la teoría que se maneja es que se debía a los limitados recursos de la familia y no a ningún comportamiento ilícito. Sin embargo, Gladys reconoció que había un área en la que debía retroceder: la música de Elvis. Desde muy joven, Elvis mostró una profunda pasión por la música. Alrededor de los 9 años, se aventuraba solo para unirse a la audiencia en directo de las emisiones de radio locales, sumergiéndose en los diversos sonidos y ritmos. Cuando la familia se trasladó a Memphis, Elvis solía frecuentar los locales de blues de Beale Street, empapándose de la música que más tarde daría forma a su estilo único. En 1954, a los 19 años, Elvis llamó la atención de Sam Phillips, director de Sun Records.
Tras un año de insistencia, Elvis tuvo por fin la oportunidad de grabar un disco. La canción, That's All Right, sonó en la radio, y Gladys se emocionó al oír el nombre de su hijo pronunciado por el DJ. Fue un momento de emoción y miedo para ella, ya que sabía que la fama conllevaba peligro y escrutinio. Cuando la popularidad de Elvis se disparó, Gladys fue testigo directo de la adoración y obsesión de sus fans. En un baile del instituto, el público se agolpó en el kiosco, intentando desesperadamente tocar a Elvis. En un frenesí protector, Gladys se lanzó a la multitud, protegiendo a su hijo de cualquier daño y exigiendo saber por qué intentaban matarlo. La devoción de sus fans era tanto motivo de orgullo como de preocupación para Gladys. En 1956, los gruñidos y las payasadas de Elvis provocaron un frenesí mediático y se le culpó de todo lo que temía la América conservadora: mezcla de razas, disturbios y delincuencia juvenil. Un ministro baptista llegó a rezar por el alma de Elvis. Aquello debió de ser desconcertante para Gladys, que había educado a su hijo en el respeto a las enseñanzas de la Biblia y en la cortesía. Recurrió a la bebida, pero lo hizo en secreto, consciente de que Elvis odiaba el alcohol. Sin embargo, lo que Elvis no odiaba eran las pastillas. Gladys había estado tomando pastillas que la hacían hiperactiva en la casa. Elvis era hiperactivo en el escenario. Conecten los puntos. Y fue esta introducción lo que hizo que Elvis se enganchara en un hábito de drogas que eventualmente lo mataría. Curiosamente, Gladys lo había tomado por razones diferentes. Ella creía que estaba engordando y no quería que su hijo se avergonzara de ella. Quería estar delgada para él. Cuando ella dijo Elvis esto, él se sorprendió para decir el mínimo. Él nunca se avergonzaría de su madre. Ella era su madre. Pero esto era raro, aunque Elvis no fuera consciente del hecho. A pesar de los retos y presiones que vinieron con la creciente fama de Elvis, Gladys siguió siendo una fuente constante de apoyo y amor. Era su roca, su confidente y su mayor admiradora. Su vínculo era inquebrantable, y Elvis apreciaba cada momento que pasaba con su querida madre. A medida que la fama de Elvis Presley se disparaba, Gladys se enfrentaba a nuevos retos. Vio cómo la carrera de su hijo le llevaba lejos de casa durante largos periodos, a lugares que él apenas podía imaginar. En 1957, la familia se trasladó a Graceland, la gran mansión que Elvis compró con la esperanza de hacer feliz a su cada vez más desdichada madre. No sabían que esta mudanza les traería tanto alegrías como sinsabores. Al principio, Gladys disfrutaba del lujo que le proporcionaba Graceland. Se deleitaba con la opulencia y el nuevo estatus que le proporcionaba el éxito de su hijo. Sin embargo, pronto descubrió que la fama tenía un precio. No podía llevar una vida normal. El golpe final llegó cuando Gladys recibió la advertencia de no dar de comer a sus gallinas delante de la casa porque lo consideraban perjudicial para la imagen de Elvis. Esta petición aparentemente trivial simbolizaba la pérdida de libertad y autonomía de Gladys. Se sentía atrapada, incapaz de llevar una vida normal y realizar actividades sencillas sin temor a empañar la reputación de su hijo. Mientras Elvis vivía su sueño, Gladys luchaba contra sus propios demonios. Su salud empezó a deteriorarse y sufría una hepatitis no diagnosticada, enfermedad agravada por su lucha contra el alcoholismo. Confiaba en su primo y le decía que se sentía la mujer más desgraciada del mundo. El peso de la fama de su hijo y el constante escrutinio hicieron mella en su bienestar. En marzo de 1958, Elvis ingresó en el ejército, un momento crucial tanto en su vida como en la de Gladys. Cuando se enteró de que sería destinado a Alemania, la ansiedad de Gladys alcanzó nuevas cotas. No estaba en condiciones de viajar al extranjero, y en su mente, Alemania representaba la guerra y situaciones que ponían en peligro la vida de su querido hijo. La idea de separarse de él en un país extranjero la llenaba de pavor. Elvis, consciente del empeoramiento de la salud de su madre, intentó aliviar sus preocupaciones manteniéndola cerca. Cuando fue destinado a Texas para recibir instrucción militar, alquiló una casa cercana para su familia. Quería asegurarse de que Gladys estuviera cuidada y de que él pudiera estar a su lado siempre que fuera posible. Sin embargo, la distancia y las exigencias de su servicio militar le hacían cada vez más difícil estar a su lado. En agosto de 1958, la salud de Gladys se había deteriorado considerablemente. Estaba de vuelta en Memphis, hospitalizada y librando una batalla perdida contra su enfermedad. El 14 de agosto de 1958, con solo 46 años, Gladys falleció, dejando a Elvis devastado y cambiado para siempre. La pérdida de su madre tuvo un profundo impacto en Elvis. Su muerte destrozó su mundo y dejó una marca indeleble en su alma. Cargó con el dolor de perder a la mujer que amaba más que a nada, la mujer a la que nunca pudo hacer realmente feliz. A menudo se dice que la tragedia de Elvis fue la temprana pérdida de su madre, pero estaba a punto de convertirse en ella.
estaba a punto de convertirse en un hombre al que ninguna mujer podría satisfacer jamás. Infiel y obsesionado. Así que creo que en su propia mente pensó, bueno, estaré con alguien y enseñarle. Como un tipo, Elvis engañó a Priscilla mientras estaban juntos, pero incluso antes de que se conocieran, era increíblemente promiscuo. A partir de sus 20 años, Elvis se involucró en una aventura tras otra. Una de las primeras fue con Frances Forbes. Frances llamó la atención del rey del rock and roll entre un grupo de admiradoras. Y así, un romance floreció rápidamente entre ellos. Encaprichada con la estrella, Frances pasaba cada vez más tiempo en Graceland. A veces era una animada fiesta con una multitud de gente, y otras veces estaban los dos solos, perdidos en su propio mundo. Pero en medio de las fiestas y las trasnochadas, Frances insiste en que su relación era puramente platónica. ¿Decía esto porque intentaba proteger el legado de Elvis como hizo Priscilla? A medida que Elvis crecía, este deseo se desbordaba. Su siguiente fue Sandy Ferra. Ella era igual que Frances. Todo comenzó cuando Elvis vio a Sandy en una fotografía en el club nocturno de su padre. Estaba decidido a conocerla. La madre de Sandy, sin embargo, se mostró cautelosa y al principio insistió en acompañar a su hija a las citas con el rey del rock and roll. Pero a medida que el carisma y el encanto de Elvis hacían efecto, la madre de Sandy acababa cediendo. En su cuarta cita, Sandy pudo verle a solas y empezó a surgir una relación. Sin embargo, ella insiste en que no había nada entre ellos. Es extraño cuando se piensa en ello. Entonces, ¿qué impulsaba a Elvis en estas escapadas? ¿Qué cuentos de hadas estaba vendiendo a estas mentes impresionables? Bueno, era bastante simple. Decía que le recordaban a su juventud, que no parecía que esperasen demasiado de él. Estar con ellos le hacía sentirse más cómodo. Le permitía escapar de las presiones y expectativas que venían con su fama. Mientras la relación entre Sandy y Elvis seguía evolucionando, Elvis le hizo una propuesta sorprendente. Le pidió que se fuera a vivir con él a Graceland, un paso audaz que puso de manifiesto la profundidad de su enamoramiento. Sin embargo, la madre de Sandy se opuso vehementemente a la idea. A partir de entonces, su romance se desvaneció. Poco después de este incidente, Priscilla Presley se mudó a su casa. Otro nombre que surgió entre la refriega fue Rekha Gasson. Rekha había estado colgando fuera con Elvis, más joven Step hermanos, cuando ella llamó su atención. Un Cadillac blanco se detuvo y, para asombro de Rekha, era el propio Elvis quien iba al volante. Miró por el retrovisor, se dio la vuelta, sonrió y dijo: «He oído hablar mucho de ti, recuerda, Rekha». En ese momento, quedó cautivada por la enigmática figura que había encantado al mundo sin esfuerzo con su música. Elvis no tardó en cautivar a Rekha, llevándola a un extravagante viaje de compras que la dejó asombrada por su generosidad. A medida que su relación se profundizaba, Rekha no pudo evitar interrogar a Elvis. Él le dio la misma respuesta que había dado a todas las demás antes que a ella. Para Rekha, Sandy y Frances, todo era diversión. Para Priscilla, que ahora vivía en Graceland, no era más que dolor. Un mundo de dolor y dolor. Elvis era dueño de Priscilla. Nunca intentó ir más allá de besarte. No lo hizo. Había un acuerdo que supongo que hizo consigo mismo, que la mujer que él decidió tomar para su esposa, él iba a mantenerla así, y hasta que él la casó, mantenerla virgen sin importar nada. Más allá del hecho de que ella tenía solo 14 años, había un desequilibrio de poder que existía entre Elvis y Priscilla, que habría estado allí incluso si ella tenía su edad. Él era una superestrella mundial, y por mucho que ella lo intentara, empezaba a verle cada vez más como un dios. No ayudaba que él también se comportara como tal con ella, controlando todos sus movimientos. En sus memorias, Priscilla escribió: «Me lo enseñó todo, cómo vestirme, cómo andar, cómo maquillarme y peinarme, cómo comportarme, cómo corresponder al amor, a su manera». Elvis moldeó a una impresionable joven de 14 años a su propia imagen. Priscilla era morena, pero como a Elvis le encantaba el pelo negro a pesar de ser rubio natural, insistió en que ella igualara su tono de pelo. Priscilla se convirtió en su muñeca, un adorno para su satisfacción que le sería leal, lo cual es curioso porque no tenía intención de devolverle el favor. Elvis se acostó con otras mujeres mientras la mantenía virgen para el matrimonio. Y una vez cuando Priscilla confrontó a Elvis al respecto, él perdió los estribos y dijo: «Mira, mujer, nadie me dice a quién puedo mirar y a quién no, ni siquiera la de yo conseguir un trabajo. Siendo todavía una adolescente, Priscilla decidió aceptar un trabajo de modelo a tiempo parcial en una boutique de Memphis para ganar algo de dinero y no tener que pedirle una paga a Elvis o a su padre Vernon Presley». Escribió en sus memorias que cuando telefoneó a Elvis para comunicarle su emocionante noticia, él le respondió: «Soy yo o una carrera, baby».
Porque cuando te llamo, necesito que estés ahí. No fue hasta que se divorció de Elvis cuando empezó a labrarse una carrera. Pero se pone aún peor, porque Priscilla rápidamente se daría cuenta de que Elvis realmente no la veía como un ser humano. En cierto modo, ella existía únicamente para su placer, porque cuando ella estaba perturbada o deprimida, él la evitaba, o simplemente se desentendía de ella, diciéndole que su momento era malo. Pero esto ni siquiera es lo más divertido. Porque mientras Elvis exigía su atención y desatendía sus sentimientos, también se negaba a que ella buscara ayuda emocional en otra parte. Especialmente no de una amistad formada con otros hombres. Era celoso, extremadamente celoso y protector como su madre lo había sido con él. Y como su madre, introducía a Priscilla en las drogas. Incluso entonces en Alemania, cuando tenías problemas para levantarte para las clases, Elvis te daba Dexedrine primera vez que veías pastillas. No sabía lo que estaba pasando en cuanto a que sabes pastillas, o que eran pastillas para dormir. Quiero decir, él me las dio para ayudarme. Él podría haber tenido la intención de ayudarla, pero casi la mata. En algún momento, y con tanta presión encima, Priscilla quiso confiar en una monja de su colegio, pero se lo pensó en el último momento. Pero justo cuando pensaba que las cosas no podían ir peor, se produjo el incidente de daño físico que surgió de una tonta pelea de almohadas. En un momento se estaban divirtiendo, y al siguiente él se ofendió porque pensó que ella estaba tirando las almohadas con demasiada fuerza, así que la agarró del brazo y la tiró sobre la cama para recordarle que era más fuerte que ella. ¿Qué hay de su temperamento? Oímos hablar mucho de él. Sí. Él tenía un temperamento, era impredecible. Es gracioso ahora cuando piensas en ello, porque este temperamento era siempre. Creo que estalló de su frustración, pero creo que porque tenía el poder y el dinero para destruir él, solo podía reemplazarlo así. El ego de la superestrella era frágil. Y ella lo supo de primera mano cuando en una ocasión, después de que él le pusiera una maqueta de un tema inédito, le pidió su opinión y ella decidió decirle la verdad. No le gustaba. Él respondió tirándole una silla. No la golpeó, y él se disculpó inmediatamente, pero ella solo pudo ver al hombre de la imagen. Pero estaba enganchada a él, no pudo evitarlo, porque mientras él seguía engañándola, ella se veía obligada a soportarlo. Y cuando no lo hacía, cuando hablaba y le preguntaba quiénes eran las mujeres y por qué, él la amenazaba con enviarla con sus padres. La humillaba para mantenerla bajo control, y funcionaba. Pero esto no garantizaba su atención. De hecho, en algún momento, ella no obtenía atención porque, después de dar a luz a su primera y única hija, Lisa Marie Presley, Elvis se negaba a tocarla. Sin embargo, él le había advertido antes. Algo en él le impedía acostarse con madres. Ellas estaban muy lejos de las chicas de 14 años que él prefería. Se puso tan mal que Priscilla sintió la única manera ella podría conseguir su atención era por overdosing en píldoras. En sus palabras, me tragué las pastillas y empecé a prepararme para el final. Entre lágrimas, pensé en dejarle una nota, escribiendo todo lo que nunca había sido capaz de decirle. Pero cuando se dio cuenta de que Elvis ni siquiera había notado su ausencia en una reunión que había abandonado prematuramente por su plan, fue entonces cuando se detuvo. Elvis no se preocupaba por ella como ella imaginaba. Ella era una posesión preciada, nada más que una propiedad, una mascota, un micro favorito o incluso una de sus chaquetas de águila enjolladas favoritas. La gota que colmó el vaso para ella fue cuando Elvis descubrió que Priscilla había iniciado un romance con otro hombre, Mike Stone. Ella había encontrado la atención que buscaba desesperadamente con él, y cuando Elvis se enteró, la agredió sexualmente. Priscilla lo describe como amor forzado, pero sabe cuál era la palabra apropiada para ese encuentro. Priscilla dice que él estaba bajo la influencia, pero ella tenía los ojos lo suficientemente abiertos como para ver que estaba en el infierno. Ella tuvo que dejar a Elvis, y lo hizo. Por primera vez en su vida, ahora podía vivir su vida. Si te ha gustado este reportaje, haz clic en el vídeo de tu pantalla para ver otros mini documentales tan interesantes como este.